19 horas 35 minutos, 22 grados aquí en Montevideo. Les recordamos ese pronóstico especial de Inumet por posibles precipitaciones, fundamentalmente para el centro y norte del país. Bueno, lo anunciábamos antes de la pausa. Vamos a hablar de la realidad de las enfermeras y enfermeros de nuestro país. ¿Qué pasa con el tema seguridad social, que está a estudio de la Cámara de Representantes? Nos acompañan hoy la licenciada Silvia Santana y la licenciada Claudia Llovera, ambas del Colegio de Enfermeras del Uruguay, y Claudia además integrante del colectivo 4 y 2 Ya. Sí. ¿Es así? Es así. Bueno, bienvenidas a ambas, y comencemos por la reciente participación de ustedes en la Comisión Especial de Diputados. Estuvieron hace poco. ¿Qué fue lo que allí plantearon? ¿Qué respuesta obtuvieron? Bueno, primero agradecer el espacio, por favor, sobre todo para esta radio que siempre nos ha abierto las puertas. Luego decir que sí, estuvimos a la Comisión Especial de Diputados, diciéndole cuáles son los antecedentes que nosotros tenemos. Nosotros hemos empezado hace muchos años a pedir la bonificación del ejercicio de la profesión, y últimamente habíamos pedido el estudio de la insalubridad con el propósito de que tuviéramos una jubilación bonificada. ¿Por qué? Primero, porque tú sabes que nosotros somos unos 28.000 enfermeros y enfermeras, pero 25.000 somos mujeres. Y la idea para nosotros es que la bonificación tiene que ver justamente con los riesgos que corre la profesión, no importa dónde te la imagines. O sea, cualquier persona que esté escuchando en este momento y se imagina una policlínica, una internación, un CTI, cualquier área, el 70% de esas prestaciones son de responsabilidad de enfermería. Por lo tanto, enfermería tiene un 70% más de exposición a cualquier riesgo en el área de la salud que el equipo de salud. Eso es lo que de alguna manera muchas veces se nos dicen, bueno, pero todo el equipo está en riesgo. Sí, todo el equipo está en riesgo. Nosotros no decimos que no. Nosotros en realidad representamos a enfermería a nivel nacional, y por tanto decimos que esa exposición es elevada y muy elevada para la profesión de enfermería. ¿Qué le respondieron a ustedes los legisladores? Porque además tengamos en cuenta que este proyecto ya tuvo su media sanción en el Senado. ¿Ustedes tuvieron oportunidad de hablar en ese momento? Sí, la diputada Capillera fue la que presentó la solicitud de que se abriera la Comisión de Insalubridad, pero eso fue en el mes de marzo, había 90 días, y todavía no hemos tenido ningún tipo de respuesta. Pero con respecto a la seguridad social específicamente, nosotros no llegamos a tiempo al Senado. Claro, por eso les preguntaba. No llegamos a tiempo, por eso fuimos a diputados. Por eso fueron a diputados, y ahí es donde está el planteo. Exacto, y ahí en diputados en realidad se nos recibió, se nos escuchó, nosotros entregamos todos los antecedentes, incluso el antecedente que tenemos del 2015, donde la presidenta de la comisión es una comisión que hay en el Senado de feminismo, de género, y entonces ella había firmado el proyecto de bonificación de nuestra jubilación en el 2015. Luego tuvimos en el 2017 otro proyecto, en el 2019, en plena pandemia o saliendo de la pandemia, el Partido Independiente presentó un proyecto de 2 años, por los 2 años de pandemia, tampoco tuvimos respuesta. La diputada Capillera, como decía la compañera, presentó un proyecto para entrarlo dentro de la insalubridad, tampoco hemos tenido respuesta. O sea, se han presentado muchos proyectos, incluso nosotros dejamos todos los antecedentes, pero yo creo que no se responde porque yo digo siempre que somos muchas mujeres y tenemos poca movilización, poca capacidad de movilización, porque tenemos una gran responsabilidad social, lo que no quiere decir que no tengamos
si nosotros miramos el pasado reciente, nosotros tuvimos 5.000 enfermeras y enfermeros contaminados y fue la profesión que tuvo más muertes. Entonces, digamos que si uno mira ayer, puede ver los riesgos de la profesión. Entonces, eso es lo que de alguna manera queremos sensibilizar, claro, no solo a los políticos, sino a toda la población en general. De esos riesgos, si les parece bien, hablamos más adelante, porque es sumamente importante. Pero siguiendo en el tema vinculado a la seguridad social, ¿qué posibilidades cabe de estas bonificaciones que ustedes plantean, sean llevados por parte de los legisladores, o si hay alguna posibilidad de que esto corra por cuerda aparte, por un proyecto vinculado a luego de aprobada la ley, que de alguna manera reglamente esa posibilidad, o creen ustedes que ya el paquete está cerrado de acuerdo a los, vaya la redundancia, acuerdos políticos previos? Por lo que han dicho los señores diputados, hay posibilidades de alguna apertura. Nosotros creemos que de acuerdo a los fundamentos que hemos entregado en el Parlamento, a los representantes parlamentarios de la Comisión, puede existir la posibilidad de entrar dentro de, o debería existir, la posibilidad de ingresar dentro de las profesiones bonificadas. Nosotros no estamos pidiendo nada del otro mundo. Ahí está, contale un poco a la audiencia qué es lo que están ustedes concretamente reclamando. Nosotros somos mujeres que salimos al mercado laboral muy jóvenes, porque a los 21 años ya estamos en el mercado laboral, 21, 22, 30 años de aporte lo tenemos antes de la edad que se nos pide. Por eso nosotros hablábamos de 55 años, que parece la edad razonable para que una enfermera o enfermero se jubile. Ellos nos hablaban de bonificaciones, que hay con posterioridad en la edad, sí, todo genial, pero no puede ser obligatorio. O sea, pues a lo mejor voluntario, sí, si alguna enfermera quiere quedarse. El 90% de las enfermeras y enfermeros están de acuerdo con la bonificación, y nos pasa que cumplimos los años de aporte, pero no tenemos la edad para jubilarnos. Seguramente estaríamos aportando 40 y pico de años, claro, a diferencia de lo que puede ser otro trabajador, con la exposición a todos los riesgos que tenemos. Entonces, debería sensibilizarse el Parlamento, debería sensibilizarse en relación con ingresarlo dentro de las profesiones como otras, yo no digo que no, que están bonificadas y que de alguna manera yo creo que no tiene grandes diferencias con la enfermería, y si me pongo a analizarla, seguramente la enfermería tiene riesgos mayores. ¿Tú estás hablando del equipo de salud en general? No, estoy hablando de la educación, por ejemplo. Maestras de jardinera, maestras, ellas tienen la bonificación. No es por criticar a nadie, pero el riesgo nuestro es mucho más grande, y como dice ella, cuando llegamos a los 60 tenemos 42 años de aporte, en la mayoría. Claudia, cuando hablan de riesgo, para comprensión de los oyentes, ¿a qué temas se refieren en particular? Mira, tenemos riesgos de todo tipo. Psicológicos, porque ha aumentado muchísimo la violencia, está muy difícil trabajar, la gente está muy agresiva. Psicológicos, porque además trabajamos con la muerte al lado. Somos nosotros los que amortajamos un niño recién nacido, por decirte, un padre, una madre. Somos nosotros los que le decimos a un adolescente que perdió una pierna, por decirte algo. Riesgos biológicos, porque estamos en contacto con el COVID, con la hepatitis, la tuberculosis, con todo. Rotación de turnos. Nosotros, la mayoría de nosotros que somos mujeres, para criar a nuestros hijos trabajamos de noche. ¿Quién entiende que no podés ir a la escuela a las 10 de la mañana porque te acostaste a las 8? No tenemos sábado, domingo y feriado, eso no existe. Riesgos físicos y mecánicos. ¿Cuántas veces tenemos que levantar pacientes mucho más grandes que nosotros, mujeres? Tenemos la columna destrozada, la mayoría de nosotros. En mi caso, por ejemplo, tengo 5 bloqueos y tengo que seguir. Riesgos químicos, el glutaraaldehído, los ácidos, etcétera, con los que trabajamos. Riesgos de incendio y exposición, porque vos se equivocan al tirar un éter con un bisturí prendido y se puede pasar cualquier cosa, ¿entendés? Es muy grande, son muchos los riesgos que tenemos nosotros. Además de que, claro,
somos hasta mal vistos por ser enfermeros, ¿no? ¿Por qué decís eso? Yo creo que se ha naturalizado mucho, o nos hemos acostumbrado a trabajar en esos riesgos. La población lo ha naturalizado y nosotros también lo hemos naturalizado. Es como un círculo, el círculo de la violencia. Nosotros decimos, somos mujeres que estamos dentro de un círculo que cuando uno no saca la cabeza para ver qué es lo que hay afuera, sigue en ese círculo y lo naturaliza. Entonces nosotros hemos naturalizado tanto los riesgos del trabajo que nos caemos, nos rebalamos y creemos que, bueno, le puede pasar a cualquiera. No le pasa a cualquiera, le pasa a las enfermeras. Hacemos ruido y estamos en el entorno de la violencia, con el usuario, con la familia, y creemos que tenemos que resolver esos temas. O sea, está tan naturalizado eso que realmente nosotros creemos que merecemos que se analice esta situación. Hemos entregado un documento muy interesante con muchos estudios que se han hecho a nivel mundial y se han hecho a nivel nacional sobre las diferentes exposiciones que tiene la enfermería. Lo que pasa es que cuando uno mira, dice, sí, es su trabajo, se pinchan las enfermeras, ¿verdad? Y siempre hablo en femenino porque nuestra profesión es femenina, por eso desde el colegio de enfermeras, porque la profesión es femenina. O sea, esos riesgos que hay dentro de la profesión de ustedes obviamente son inherentes a la profesión, pero tienen que tener un marco de contención también, porque riesgos sí tienen todas las profesiones, pero por ejemplo, sin ir más lejos, hablando del tema de la construcción, hay riesgos inherentes de estar colgado de un 10º piso, pero hay que usar un arnés, hay que tener y cumplir con determinados protocolos y con temas vinculados a la seguridad. ¿Eso existe en la profesión hoy día? A veces se piensa que nosotros somos una profesión prevencionista, siempre estamos tratando de prevenir, pero a veces no da tiempo. ¿Entendés? A veces, por más que quieras prevenir, la urgencia con la que trabajamos no permite. Estás con un paciente aislado y se te dio vuelta y se te está por caer de la cama, y como dice ella, naturalizás tanto que el paciente está primero, que entras corriendo a sostenerlo, a pesar de que sin ponerte tus medidas de protección. ¿Entendés? No sé si soy clara al decir que a veces no da. Clara, sí. ¿Y cómo fue transitar la pandemia? Porque sin duda el personal de la salud fue muy impactado, y sobre todo al principio, ¿no? Cuando ni siquiera existían las vacunas, no había elementos como para protegerse, donde todo era además había mucho desconocimiento acerca de los temas. ¿Cómo la transitaron? Nosotros venimos aquí en algún momento a pedir recursos, y a pedir recursos humanos y recursos materiales. Y eso por suerte tuvo su eco. Nosotros tuvimos un plan de contingencia que lamentablemente no era como pasa en otros países, que era además de lo que debería ser, sino que era para tener el mínimo necesario. La enfermería nunca tiene más de lo que debería, siempre anda de lo mínimo hacia abajo, ¿tá? Por eso digo que hemos naturalizado hasta eso, hemos naturalizado que tenemos 30 pacientes y estamos solas, y lo hacemos igual, porque creemos y estamos convencidas de que en ese círculo, ¿verdad?, nosotros tenemos que funcionar, y eso tiene que funcionar bien. Por eso muchas veces dejamos más de lo que tenemos, más de lo que podemos. Como ella dice, nosotros después de los 50 años, el porcentaje de patologías, tenemos más de 3 patologías. Hubo un diputado que dijo después de los 60, no, después de los 50 años, la enfermería ya tiene más de 3 patologías, osteoarticulares sin duda, ¿verdad? Porque sí, por el esfuerzo, pero además otro tipo de patologías como son fundamentalmente lo que tiene que ver con las psicológicas y las sociales.
Nosotros sufrimos de patologías sociales porque además de la responsabilidad que tenemos en la asistencia, se nos ha cargado, como somos mujeres, con la responsabilidad social del cuidado de nuestra familia, de nuestros hijos, y tenemos un porcentaje alto de mujeres solas y jefas de familia que trabajan en dos lados porque si no, no pueden mantener su hogar. Entonces, eso también, muchas veces se dice, cuando pedíamos un libre más, se decía, piden un libre más para trabajar más. No, pedimos un libre para descansar, porque el agotamiento físico y psicológico que se tuvo en la pandemia fue importante no solo en Uruguay, sino en el mundo. Sí. Silvia y Claudia, tenemos una sociedad violenta, que la corta transversalmente, no hay ningún extracto de la sociedad que escape a la violencia. Bueno, hace algunas horas estuvimos hablando de lo que ocurría en centros educativos. ¿Qué pasa en la tarea de ustedes, en el ámbito de trabajo? Ustedes hablaban de determinada violencia, están hablando de los pacientes, están hablando de los familiares de los pacientes, del público que se va a atender. Es lo mismo en el ámbito público que en el privado. Están hablando de algo que, por ejemplo, vimos hace pocos días atrás, de un video que se viralizó de una doctora que fuertemente increpaba a un enfermero que lo escuchaba. Desconozco el contexto en el que se dio, pero digo, era una situación muy violenta, hablando de violencia. Nada amerita por supuesto, pero eso es lo que vivimos a diario, pero y está, como dice ella, naturalizado, lo que lleva a que nosotros tengamos en la gran mayoría problemas psicológicos, porque tú venís cargando con un montón de violencia del paciente, del acompañante, del médico, de todos en general. Y no muchas veces sale a la luz pública. Por ejemplo, hace 48 horas tuvimos un paciente que golpeó a una enfermera, ¿no? Pero eso que pasa acá y que de repente sale en la prensa, pasa, nosotros trabajamos en terreno, o sea, en terreno. Uno cuando dice, bueno, trabajan en policlínica, no, pero trabajamos en policlínica donde muchas veces la gente no quiere entrar porque son barrios rojos, y enfermería tiene que ir todos los días a hacer asistencia y permanecer en esos lugares de trabajo. Jugamos también con una violencia que está instalada, ¿verdad? Atraviesa, y no somos ajenos, porque nosotros también estábamos dentro de ese contexto. Por supuesto. Pero lo que nos pasa es lo que puede pasar con la violencia y el círculo de la violencia. Yo digo, eso le pasa a enfermería hoy, a toda la enfermería, en cualquier lugar que tú te la imagines. La atraviesa la violencia. Por eso te preguntaba si era lo mismo en el ámbito público que en el privado. En el privado también, porque tiene otro tipo de violencia que ya con los sistemas de trabajo que tiene enfermería, mira una cosa simple, el sistema de trabajo que tiene enfermería no lo tienen otras profesiones. Nosotros tenemos una alta rotación, tenemos turnos nocturnos, ¿verdad? Que todos los enfermeros tenemos que pasar, porque para no exponer mucho tiempo a un compañero, rotamos. Esa rotación hace que cambie toda tu vida, porque no es lo mismo que tú digas, bueno, yo voy a trabajar solo de mañana, no, pero en un momento tenés que ir a la noche, tenés nocturnidad. Estás en el primer nivel, pero mañana estás en el tercer nivel. O sea, a veces, sin la preparación suficiente, te expone la institución a lugares donde la violencia está instalada en equipos que ni siquiera sabes manejar, porque te enfrentás a una situación desconocida. Sí, pero además está convencido de que tiene que resolverla. Entonces, todas esas cosas hacen que amerite un estudio profundo de la profesión. El Consejo Internacional de Enfermeras, la OMS, le está diciendo a los países: fíjense en esta profesión, vean, contraten, denle recursos. Tenemos 3.700 jóvenes ahora que la universidad no le dio el presupuesto a la facultad y no tienen docentes para hacer su ejercicio. Entonces uno dice, mientras que el mundo va hacia la formación de enfermeros porque hacen falta millones de enfermeros, nosotros nos damos el lujo de no dar ese presupuesto, y eso es una violencia contra la profesión también, ¿no? Entonces, todas esas cosas, yo creo que el ministro o la ministra de Salud ahora
también puede paralelamente, como decías tú, pensar en tomar ese proyecto que se le entregó y llamar a la Comisión de Insalubridad para que estudie. Nosotros, capaz que no es ahora, pero en algún momento alguien va a tener que estudiar en profundidad con todos los materiales que nosotros hemos generado. O sea, diagnóstico hay, sin duda. Sí, eso no es el problema. El problema es tomar y elaborar decisiones que permitan mejorar la profesión de ustedes, para ustedes, pero también para los pacientes, para el usuario, que es el más perjudicado. Claro. Porque imagínate que hay compañeras que van a trabajar de bastón. ¿Tá? ¿Qué calidad le pueden dar de atención a un paciente? Y yendo a trabajar de bastón. Y necesita una gran concentración la enfermería. Tú te equivocás y puedes notar, porque no es una concentración de 1 hora, 2 horas, 5 horas que puede durar una intervención quirúrgica. Sí, no vamos a comparar profesiones, pero tienen un tiempo acotado. La enfermería tiene una concentración permanente, aun cuando deje su guardia. Yo siempre digo, es como la señora que se habría apagado la llave del gas, porque tú estás pensando, y habrá sido que le di, llamo por teléfono a la compañía, o sea, estás, porque obviamente que es una profesión que tiene un interrelacionamiento humano muy importante, y sin la gente, sin la comunidad, sin el usuario, no existe la profesión. Claro. Licenciada, nos queda un minuto más, agradeciéndoles que hayan venido hasta aquí, hasta el estudio, para compartir estos minutos con los oyentes. Nos queda un minuto para que redondeen en algo que quieran expresar. Yo digo que la población, los enfermeros y enfermeras, empecemos a tomar conciencia de que efectivamente necesitamos que nos ayuden, y que los parlamentarios o nuestros representantes, porque de última, yo siempre digo, las 25.000 enfermeras o los 28.000 enfermeros y enfermeras votamos. Por lo tanto, no es tomar conciencia para el voto, es tomar conciencia para lo que necesitan las profesiones y lo que necesita el país. Este país necesita enfermeros. Tiene que haber presupuesto para esos enfermeros, tiene que haber una planificación largoplacista donde los jóvenes tengan ingreso al mercado y no tengamos enfermeras de 65 años trabajando, porque es impensado esa posibilidad, porque el cuello de botella no nos dejaría dejar que los jóvenes ingresen, que son los además, que vienen. Tienen estímulo para hacer la carrera. ¿Quién puede tener estímulo para hacer la carrera si luego no tiene trabajo? Si después no tiene trabajo o gana menos que el que está barriendo la calle. Claudia Llovera, Silvia Santana, gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias.